En el video anterior platicamos sobre la parte central y donde surge todo en esta historia de la Ciudad de México a través de su arquitectura. Pues en este video les voy a presentar lo que es la zona poniente, zona de Polanco, Chapultepec, Reforma, una de las partes pues más plusvalizadas y de mayor lujo de la ciudad, y en general de la delegación Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, zonas importantes para contar la historia de la Ciudad de México a través de su arquitectura. Desde la segunda mitad del siglo XIX comienza el crecimiento de la Ciudad de México. Todo comienza con el trazo de Paseo de la Reforma, que la intención es unir el castillo de Chapultepec con esta avenida que es sumamente importante y que es cuna del nacimiento de diferentes colonias de la ciudad. ¿Quién lo manda a hacer? El emperador Maximiliano I durante el Segundo Imperio Mexicano. ¿Con qué finalidad? Pues bueno, unir el centro de la capital con el castillo de Chapultepec. Originalmente se llamaba Paseo del Emperador, Paseo de la Emperatriz, Paseo de Gollado, hasta convertirse finalmente en Paseo de la Reforma. Tuvo una serie de movimientos, es decir, Porfirio Díaz, en el Porfiriato obviamente, pues manda a hacer una réplica exacta de los Campos Elíseos en París, por este amor que traía a lo que es la cultura parisina, la cultura francesada, lo cual nos regaló muchísimas cosas importantes aquí en la ciudad. ¿Qué pasa? Después surge la última reforma que tuvo y actualmente pues es como lo podemos disfrutar los capitalinos y todos aquellos que visitan la ciudad. Puedo asegurar hoy día que Paseo de la Reforma es mucho más bonito que los Campos Elíseos. Con el trazo de esta avenida surgen colonias muy importantes, como La Juárez, Santa María la Ribera y San Rafael. Hacia la zona de Chapultepec se encuentra la zona hotelera y la zona de museos. Los íconos de esta parte de la ciudad son el increíble Museo Nacional de Antropología e Historia y el Museo de Arte Moderno de Pedro Ramírez Vázquez. También el Museo Tamayo, de los arquitectos Zabludovsky y González de León. Existe un elemento que divide a Paseo de la Reforma y precisamente es donde inició. Estoy hablando del castillo de Chapultepec. Al norte de esos terrenos, por ahí de los 1920 y tantos, surge en lo que eran los terrenos de la hacienda de San Juan de los Morales, lo que hoy conocemos como la colonia Polanco. En estas tierras se sembraron las primeras moreras para la crianza del gusano de seda, razón por la cual se le dio el nombre a la hacienda, que ha perdurado durante más de 4 siglos. En 1647 se inició la construcción de una finca que sus dueños llamarían San Juan de Dios de los Morales. Estoy en donde nace todo Polanco. Esta es la hacienda de los Morales y se inauguró porque resulta que Cortés le hereda estas tierras a la primogénita de Moctezuma. Después se hizo hacienda, se hizo la hacienda de San Juan de los Morales y pues todo lo que conocemos como Polanco nace con estas tierras. La hacienda tiene historia. ¿Por qué? Porque aquí estuvo Villa, aquí estuvo Iturbide, aquí estuvo la División del Norte y muchos acontecimientos históricos de nuestro país han pasado aquí desde mediados del siglo XVI. El casco de esta hacienda ha sido restaurado en diversas ocasiones, sin alterar su estructura original. La hacienda de los Morales continuó como residencia particular de diversas familias de la sociedad mexicana hasta mediados del siglo XX. Vecinos de Tacuba vendieron prácticamente 6 hectáreas por un costo en oro que hoy en día sería equivalente a un centenario. En estas tierras se le conoció como Los Morales. En 1647 inició la construcción de la finca, a la cual los dueños llamarían San Juan de Dios de los Morales. Durante su historia, hospedó a Iturbide y O'Donojú. Ellos discutieron los términos de la retirada española justo en el casco de este lugar. También fue refugio del general Juan Álvarez y las tropas de resistencia contra la invasión estadounidense. Villa utilizó esta hacienda para acampar a sus tropas de la División del Norte. Hoy, 4 siglos después, la Hacienda de los Morales ofrece al visitante un magnífico restaurante de comida mexicana con especialidades internacionales y un centro de reuniones con salones para todo tipo de eventos en un ambiente tradicional mexicano. Es un buen lugar para venir a celebrar fechas especiales. Aunque no es un sitio barato, tampoco es incosteable. La comida es rica y el servicio es muy bueno. Tienen promociones todo el año, así que no dudes en reservar y preguntar cuáles están disponibles.
El centro de la primera fase de esta colonia es el Parque Lincoln. Justo aquí se encuentra el Teatro Ángela Peralta. Este es un teatro al aire libre que fue diseñado a final de los años 30 por Enrique Aragón. En el Teatro Ángela Peralta puedes disfrutar anualmente del festival de jazz que se organiza en esta zona. En esta primera fase de Polanco se encuentran casas con diseños desde barroco hasta edificios modernos de departamentos. Estoy aquí en el Parque Lincoln y lo sorprendente de este parque es que aquí, esta es la primera fase de la colonia, este es el primer parque diseñado y construido en esta colonia, originalmente conocido como Parque de los Espejos por todos los espejos de agua que había. Actualmente los aficionados náuticos se reúnen para hacer aquí sus pruebas de modelismo con sus barquitos, sus lanchas y demás. También lo rentan por si quieres venir con tus hijos o tú mismo a pasearte aquí con tus barquitos de control remoto. Y bueno, aquí tenemos de fondo lo que era el Palomar. Podría ser el Parque del Palomar porque en la parte superior hay unos agujeros que se utilizaban precisamente para resguardar a las palomas. Después este mismo se convirtió en la Torre del Reloj, que es como que muy icónico de aquí, y además es el ícono del Metro Polanco, como que esto es muy reconocido por este elemento. Actualmente es una galería de arte. 1938 es el año en que este parque se inaugura, lo inauguró el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Fue en 1966 cuando Gustavo Díaz Ordaz recibió una visita diplomática de Estados Unidos. Entonces, en ese día trajeron la estatua de Abraham Lincoln que está actualmente ahí colocada, y desde ese entonces se cambió el nombre del parque a Parque Lincoln. En los años 2000 fue víctima de vandalismo y la estatua fue arrancada y de hecho fue decapitada. Encontraron su cabeza al siguiente día en la colonia San Miguel, Chapultepec, y de hecho la tuvieron que restaurar, la colocaron, la ciudad lo hizo y la volvieron a colocar en el mismo sitio donde Gustavo Díaz Ordaz la recibió hace años. Estoy en Polanco, en la esquina de Molière y Horacio. Aquí se encuentran dos íconos de la arquitectura de esta zona y de la arquitectura del país. Por supuesto, los dos son firma del despacho Sordo Madaleno Arquitectos. Lo curioso es que están distanciados por algunos años de diferencia. Y uno, por ejemplo, la iglesia de Loyola, que esta fue hecha por Juan Sordo Madaleno, y enfrente Molière 222 o el Palacio de Hierro, que este está hecho por su hijo Javier Sordo Madaleno. Es curioso, en la misma esquina, en la misma calle, una enfrente de otra, están las obras de dos grandes arquitectos pues mexicanos y que cuentan la historia de la ciudad. Este edificio surge con 11 niveles en forma de triángulo, con un ángulo de 45 grados, iniciando en la calle Molière, adaptándose de manera sutil y natural al contexto de las restricciones del predio. Esta solución urbana ayudó a crear una gran plaza pública, donde el peatón puede disfrutar de la sombra de la vegetación y caminar entre fuentes, inyectándole vida a la zona. Este edificio pone el Palacio de Hierro como la tienda departamental más grande de México. El edificio es de usos mixtos, alberga una zona de oficinas y una terraza con muchas franquicias de comida. Es un deleite comer aquí. La variedad es grande, desde hamburguesas y pizzas hasta platillos italianos, libaneses, árabes, japoneses, en fin. Como sugerencia de bebida, el agua de hierbabuena es lo más rico y refrescante. Un dato curioso, por lo menos es curioso para mí, que el director, el que hizo el diseño como tal, el boceto, el croquis, fue Javier Sordo Madaleno, pero el proyecto, la obra fue dirigida por el arquitecto Jorge Isaías, lo cual para mí es curioso porque yo soy arquitecto y yo me llamo Jorge Isaí, entonces de cierta forma, pues se siente chistoso si te llamas Jorge Isaí. La plaza de este conjunto se localiza enfrente de la iglesia de San Ignacio de Loyola, proyecto realizado por Juan Sordo Madaleno, fundador de la firma. Sellado por el movimiento modernista, el diseño rechaza lo clásico, pero retoma un poco de él con algunos elementos tradicionales como la planta en forma de cruz latina.
Actualmente, por sus características arquitectónicas, está catalogada por el INBA y la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano de la SEDUBI. Otras tantas obras edificadas por grandes arquitectos mexicanos y que le dan carácter a la colonia son el Centro Médico Pedagógico Nacional, por el arquitecto Enrique Cervantes en 1912, la Embajada de Cuba aquí en México, que fue diseñada por Fernando Salinas en 1977, Platón 445, por el arquitecto Vladimir Caspé, 1958, catalogado por el INBA e inspirado en el esplendor y opulencia de la época dorada de México. El estudio Álvarez Carral, que por supuesto era el estudio Augusto H. Álvarez y Enrique Cardal. Este edificio es de 1949 y tristemente hoy está bastante descuidado. Parque Reforma de Augusto H. Álvarez y Juan Sordo Madaleno. El edificio Omega de Pedro Ramírez Vázquez de 1985, el cual tiene 90 metros de alto, 23 pisos, oficinas y es parte de la arquitectura moderna y el movimiento de la Escuela de Chicago. Calderón de la Barca 30 por el Despacho de Arquitectos del CAMP y es de 2006. El edificio Roel de Francisco Serrano en 1943 tiene una composición escalonada, así crea terrazas para todos los departamentos. Pasaje Polanco de Francisco Serrano en 1940 es de estilo californiano, en su interior hay cafés, restaurantes, departamentos en pisos superiores. Alfredo de Musset 203 es de 2012, es de Isaac Broid. Alejandro Dumas 207, Central de Arquitectura 2005. Clínica Eugenio Sue de Carlos Reigadas en 1960. El Hospital del Sindicato Azucarero del arquitecto Carlos Leduc en 1950. Tiene 6 niveles y fue inaugurado por el presidente Miguel Alemán apenas unos días antes que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Schiller 303 de Abraham Saludowski en 1959, el edificio de Lumen Polanco de Antonio Atolini Lac en 1985, Isaac Newton 7 por Francisco Artigas en 1967, el Hotel Presidente Chapultepec de Juan Sordo Madaleno en 1977, este hotel está a partir de 3,000 pesos la noche aproximadamente. Torre Chapultepec de Benjamín Romano en 1993, la Torre Tres Picos de Benjamín Romano en 2010, que son 3.900 metros cuadrados en un terreno triangular de apenas 168 metros cuadrados. Aquí se logra una arquitectura en acero en 11 niveles. La Embajada de Canadá, que es un edificio de 1982. Construido en 1949, este edificio es del ingeniero Vladimir Caspé. De origen ucraniano, construyó varios edificios que se hicieron icónicos aquí en la colonia Polanco. Y un ícono de la zona, que son las Torres Gemelas de Chapultepec, que es residencial del Bosque, de César Pelli. 128 metros de altura en 30 pisos. Al finalizar, era la 11ª estructura más alta de la ciudad y la 4ª más alta de Polanco. Tiene un total de 75 departamentos en 47,000 metros cuadrados. Además, 14 pisos de estacionamientos en sótano. La zona de Polanco no solo son avenidas lujosas, tiendas, boutiques, restaurantes y cuestiones de moda y parques. Es un punto importante de la historia de la ciudad y también del país. Por supuesto, la zona poniente no solo es Polanco, así que en futuros videos abordaré edificios particulares de la historia de la arquitectura de la ciudad. Sin más, en el próximo video visitaré la Colonia Condesa y Roma, así que no olvides suscribirte y compartir el contenido. También sígueme en Instagram porque estoy subiendo fotos increíbles de todos estos lugares.